Lo último que iba a empezar a hacer era tratar de combinar el código que emitía una señal de video compuesto en el SP, para el cual habíamos hecho esa demo con colores, con el código que trata de polear el bus de datos del 6502, ¿sí? Para recibir comandos para la PPU. Obviamente, no funcionó. Bueno, no sé, 12 horas seguidas de trabajo, lo que tengo es esto. Y en el welcome lo dibujo con código en la PPU, así que es mal, no es que es eso. O sea, no cuenta. ¿Qué no funcionó? El código que habíamos hecho para polear el bus, justamente lo que hacía era todo el tiempo tratar de leer. Nos desincronizábamos, perdíamos datos y demás. Entonces hubo que cambiar de nuevamente la implementación y lo cambiamos por una implementación en Assembler. La implementación en Assembler corre un vector de interrupción que va a tener una línea para guardar valor actual del registro a 0 y a partir de ahí ya salta nuestro código. Con lo cual nuestro código tiene unos 120 clocks para resolver, leer y guardar o actuar con el valor que esté leyendo en las entradas. Y lo que va a hacer el código para no tener que implementar totalmente comandos en Assembler es guardar en un ring buffer todo lo que va leyendo. ¿Sí? Entonces lee el registro de entrada-salida, se fija si está puesto el chip select porque esto va a estar levantando por cada clock y guarda en este ring buffer que va aumentando básicamente los pins completos. Bueno, ¿cómo queda el código del lado que lo interpreta? Bueno, va avanzando este ring buffer, tiene un índice de lectura y un índice de escritura que van avanzando independientemente. Cuando el de escritura se pasó del tamaño del buffer máximo, empieza de nuevo en 0. Entonces, siempre y cuando no llega a pisarse el de escritura con el de lectura, ¿sí? Voy pudiendo guardar información a procesar. Y no necesito mantener un sincronismo entre el hilo o lo que sea el que produce la escritura y lo que produce la lectura. Tienen esos índices independientes y mantienen ese buffer. Tomo el valor que me guardé de los pines, ahí sí le hago una interpretación y me fijo qué comando es. ¿Sí? Yo separé el código funcional de la PPU ahora en un archivo aparte para poder hacer lo que le voy a mostrar ahora, que son pruebas. Bueno, empecé a hacer mi implementación de la lógica de la PPU, de cómo dibuja cada cuadro. Y puntualmente empecé con lo que es la implementación de la OAM, que es la memoria de sprites. Dice, bueno, en la pantalla en tal posición está tal imagencita de 8x8 que es el sprite. Y se le da algunos atributos, ¿sí? Que en realidad el sprite está como pintado en blanco y negro nada más. Y uno puede elegir en qué paleta, ¿sí? qué va a ser cada uno de esos colores. Además se lo puede flipear para un lado, se lo puede flipear para el otro. Podría haber tomado el código de la emulación de una PPU de un emulador cualquiera. Pero uno de los sueños que yo siempre tuve en la vida era hacer mi propio emulador de Nintendo. Entonces esto me lleva un paso más adelante en ese objetivo. No sé si alguna vez lo voy a hacer, pero esto es lo más parecido si quieren. Y implementé mi propio código de la PPU. Y lo que hice fue tests que corren localmente, que corren en la computadora, ¿sí? Para no tener que estar ciclando todo el tiempo en el SP. Y obviamente cuando el código no me salió bien de una. No estaba tan mal al final, tuve que hacer unos ajustes, pero no estaba tan mal. Pero el código no me salió bien de una, claramente. Entonces era mucho más rápido ciclar el código dentro de la computadora e ir generando imágenes. Entonces hice esta pequeña aplicación que carga una SWAM de prueba, la va mutando y va imprimiendo el resultado. Entonces acá vemos, por ejemplo, ¿sí? Tomé una OAM que es una fuente, ¿sí? Que viene en la aplicación de prueba que ahora les voy a mostrar. Y lo que hice fue correrlo, bueno, cambiando los atributos de... O sea, cada uno de estos caracteres o cuadraditos es un sprite. Entonces los voy poniendo en distintas posiciones. Y además le voy cambiando los atributos de paleta. ¿Sí? Entonces, con eso se va viendo más... Esto más claro es porque le voy cambiando la paleta por los posibles valores de paleta que hay, ¿sí? Que son 16 entries, pues son 4 paletas con 4 entries cada una. Pero bueno, una vez que llegué a este punto, lo que armé es un banco de pruebas. El banco de pruebas es otro SP32. ¿Por qué otro SP y no poner un 6502 de verdad? Porque la idea es que
es poder ciclar rápido con el código, con modificaciones, y claramente el 6502 es un poco más molesto por el tema de la ROM, y porque debuguear es mucho más fácil teniendo el SP, al cual puedo acceder por serie. Y lo que armé es, tomé un código de ejemplo del foro de NesDev, ¿sí? Este código de ejemplo, que es un código simple que lo que hace es llenar la pantalla de un color y uno con el joystick puede ir cambiando qué color es. Yo tomé este código y lo que hice fue una adaptación, ¿sí? Donde algunas cosas medio que las copié y pegué y hice un pequeño buscar y reemplazar, y otras cosas donde trataba de acceder a las funciones de estos opcodes virtuales, ¿sí? Que son direcciones de memoria para la PPU. Lo que hice fue implementar el protocolo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, llamar a PPU status, llamar a OA madre, ¿sí? Estos son los opcodes de la PPU que se implementan seteando en el bus de direcciones tal dirección. Bueno, nada, prendo los pines que correspondan y apago los que no, obviamente. Volví al código original, terminé de pegarlo, ¿sí? Que estaba trabajando por separado, y llegué a esto. El SP de arriba está haciendo las veces de PPU, ¿sí? Entonces, el único código que tiene es este código que yo les estaba mostrando recién, que polea el bus por comandos y, según lo que tenga puesto en su memoria actual, va a dibujar lo que le hayan dicho estos comandos. El SP de abajo está haciendo las veces de 6502 más ROM del juego. Pero además le agregué estos 4 botoncitos, ¿sí? Que hacen las veces de joystick resumido, aunque sean las flechitas, para poder mostrarles, fíjense que lo manejo al juego. ¿Sí? Justo los últimos colores son los variantes de negro, pero fíjense ahí empezó a cambiar. Y voy probando todos los colores posibles. ¿Sí? Y el valor de la izquierda, digamos en hexa, medio que va ajustando como la luminosidad del color, porque así es la paleta de Nintendo. ¿Sí? Y ahí pasé por todos los colores posibles. ¿Sí? Fíjense cómo recién cuando era, según el nivel de claridad o oscuridad del color, hace una cuenta media básica para ver si los caracteres los imprime en negro o los imprime en blanco. Sí funciona. Y lo que dice Select de A y B es rojizo. No se termina de ver rojo bien, porque bueno, eso es el código este que genera una señal NTSC o PAL directamente desde los pines del SP. Es medio pobre el tema de los colores, ¿sí? Es medio limitado. Pero funciona bastante bien, funciona, ¿sí? Sale en color, sale y de nuevo, esto de acá arriba no entiende nada de lo que está pasando con el programa. O sea, hace lo que le dicen. Todo viene de acá, este es nuestro bus, ¿sí? De este lado está el clock y demás, y este es nuestro bus de datos. Así que esto ya, así como está, yo puedo sacar este y poner el 6502 de verdad, con la ROM de este juego de verdad, y va a funcionar. ¿Sí? Bien, próximos pasos. Próximos pasos es hacer el código que maneja el dibujo de fondo, porque acá el fondo lo estoy haciendo como muy simple, que es tomar el color del primer valor de fondo en toda la pantalla, y justo para esta ROM funciona, pero en la vida real, para cada pedacito de pantalla se puede dibujar el fondo, hasta con un pattern y todo, ¿no? Si no, no podríamos hacer, no sé, el fondo del Mario. Finalmente, armar el rendering de los fondos fue relativamente sencillo, lo pude lograr en unas horas. Y acá vemos un video de una prueba automatizada que dibuja el fondo del Mario y prueba a hacer las funciones de scrolling. Estamos muy cerca. Si te gustó, dale like y suscríbete.